¿cómo estás? Estás en el espacio de Mamá Natural, en el espacio de Comunidad Cristal Fractal. Yo soy Bárbara Martínez Arriete, experta en medicina cuántica, autora bestseller del libro Tecnología de Prosperidad y experta expositora en el foro de maravillosos profesionales de la plataforma de Nasdaq en Wall Street, donde hemos expuesto infinidad de veces la información que aportan nuestros sistemas de prosperidad empresarial desde la conciencia, que muchos llaman desde el espíritu. Ya veo que rápidamente os estáis conectando. Hoy tenemos un tema muy interesante, el cual pues han estado solicitando algunas veces que habláramos. Muchas veces hablamos del ADN, no hemos dado mucha información referente al ADN y hoy os tengo una información impresionante. Primero me gustaría poner por nombre a esta secuencia de programas que vamos a estar haciendo como CRISPR de conciencia o CRISPR consciente, y ahora mismo os voy a hablar un poquito más adelante mientras que vamos conectando qué es la tecnología CRISPR, que es una tecnología de modificación genética. Mientras que vamos conectando, hoy me gustaría compartir con vosotros algo muy importante. Ya estamos casi llenando el cupo de viaje al peregrinaje sagrado de Avalon, donde vamos a tener un camino, un peregrinaje para la apertura de la información genética en el único lugar del planeta medido como punto cero en Stonehenge, y también vamos a estar caminando por estas tierras tan poderosas como la tierra de Glastonbury, Avalon, y que tienen este gran poder de poder equilibrar nuestro campo electromagnético para que nuestro corazón y el corazón de nuestras células, nuestros cromosomas, abran y despierten la memoria celular. Vamos a estar en este camino justamente en marzo, así que si quieres información, ve a buscar la fanpage de Comunidad Cristal Fractal, porque ya estamos a punto de completar el grupo de personas que vamos a viajar a Avalon, y va a ser un camino y un peregrinaje impresionante. Y además tengo una gran noticia que contaros. Sabéis que en varios espacios-tiempos, años hacia atrás ya, en esta línea espaciotemporal, hemos abierto diferentes hogares cristal, ¿sí? Diferentes hogares cristal. Hemos estado en Tepoztlán, hemos estado en México, hemos estado también en Cancún. En el edificio de Palmaris tuvimos también un hogar cristal. Hemos recibido grandes grupos de personas que han peregrinado para venir a vernos hasta aquí, hasta México. Han sanado, se han llevado herramientas poderosísimas, y tengo una gran noticia que daros. Bueno, yo vine por motivos de salud, muy importante para mí tener esta maravillosa recuperación. Debo de deciros que por primera vez he conseguido finalizar completamente con el sangrado de mi útero. No solamente eso, sino que un virus que me estaba atacando fuertemente en mi sistema inmune, aquí en Casa Cielo, con los doctores que os presenté la semana pasada, la doctora Mariana y la doctora Montserrat, pues he conseguido también superar este virus que estaba pues ya en una situación física fuerte. Mucha gente me pregunta: Bárbara, ¿y cómo que con tu proceso de conciencia pues estás viviendo esto? Bueno, pues cada persona tiene su mochila y no hay seres humanos diferentes a otros seres humanos. No nos pensemos que hay personas más evolucionadas o menos evolucionadas. Lo que sí que es cierto es que llevo 8 años desintoxicándome, que eso es algo que os voy a hablar en el día de hoy. La desintoxicación permite un aumento de electricidad tanto neuronal como en nuestro sistema nervioso, y podemos abrir nuestras memorias con más claridad y más nitidez. Eso es lo que diferencia que una persona tenga más conexión o menos conexión, que es justamente lo que os quiero hablar. Pero hoy nos vamos a meter en la ciencia. Espero que estéis conectando verdaderos seres, que estéis abriendo vuestra conciencia al mundo de la ciencia, al mundo de la física y al mundo del experimento de ser humanos. Porque hoy vamos a hablar de algo muy curioso y que de verdad está teniendo una gran revolución. Lleva pues prácticamente 20 años revolucionando este sector, y no solamente este sector de la genética y de la ingeniería genética, sino que pues llevan como 40 años descubriendo verdaderas maravillas en lo que es poder modificar nuestro ADN. Pero hoy quiero hablar de qué es un biohacker, porque creo que hay que dar luz en todo esto. ¿Qué es un biohacker? ¿Qué es una modificación genética? Y cómo nosotros podemos modificar nuestros propios genes para mutar en armonía. Muchos de los que estáis aquí conectados, me gustaría preguntaros si alguna vez os habéis sentido que no formáis parte de este planeta. Esa sensación que uno tiene de, oye,
qué cosa más extraña, pero me da la impresión que ni pertenezco a la familia donde estoy, ni pertenezco a este planeta, como si fuera de un plano extraterrestre. Si te has sentido así alguna vez, te pediría que me pusieras un número 1, porque hoy vamos a hablar muy directamente para estas personas que a veces se sienten fuera de lugar. Esa sensación de sentirse fuera de lugar constantemente. Estoy fuera de mi clan, fuera de mi lugar. Me siento extraño y me siento como fuera de todo esto. Bueno, hoy justamente quiero daros una gran noticia, y es que volvemos a abrir un espacio cristal, pero Casa Cielo y los doctores misioneros, disculpar que me entró una llamada. Como os estaba comentando, Casa Cielo y los médicos de Casa Cielo se han unificado, hemos hecho una fusión entre Comunidad Cristal Fractal y Casa Cielo, y volvemos a abrir un espacio físico en Cancún con todos los médicos misioneros que se vienen con nosotros, abrir un espacio de purificación, de reconexión con el gen, de reconexión con la esencia, con el espíritu que portamos dentro, con el Dios que tenemos dentro, de abrir la farmacia interna y de podernos autosanar a nosotros mismos de una manera natural, sin químicos, y en un programa fácil de una semana, 15 días o 21 días. Si estás interesado en hacer una desintoxicación guiada por médicos, ayunos prolongados que puedan permitir entrar más electricidad en tu cuerpo y que puedas regenerarte a velocidades de la luz y salir de cualquier proceso degenerativo o limitante, quitar vacunas del cuerpo, metales pesados, y además hacer una serie de talleres y cursos en formación, no solamente con nosotros en Comunidad Cristal Fractal y nuestros entrenadores en un lugar físico en Cancún llamado Casa Cielo Cristal, que está a punto de aperturar sus puertas en 3 semanas. Ya vamos a poder recibiros para hacer retiros de silencio, retiros de desintoxicación, para poder traer a vuestros familiares. Así que aquí arriba, más tarde vas a poder encontrar un número de WhatsApp para pedir cita e información para poderte venir pues, a formar con nosotros, convivir conmigo, convivir con los entrenadores de Comunidad Cristal Fractal y con estos médicos misioneros, porque tenemos un programa de formación donde vamos a enseñaros a terapeutas, a médicos, a poder trabajar en el cuerpo con medicina natural, enfermería básica, aprender anatomía de una manera un poquito más profunda. Muchos conceptos sobre el gen y sobre esta modificación genética desde la conciencia. ¿Y por qué desde la conciencia? Y quiero resaltar desde la conciencia. Veréis, os quiero hablar de un programa llamado CRISPR que lleva pues ya muchos años generando diferentes olas o diferentes generaciones de científicos que están enamorados de cómo nuestro ADN se puede completamente modificar con una simple bacteria. Fijaros que en 1987 se descubrió una bacteria llamada Streptococcus pyogenes o Streptococcus pyogenes, se puede decir en la traducción española fácil, disculparme por la mala pronunciación, pero esta bacteria se dieron cuenta que tenía la capacidad de meterse dentro del ADN de un virus, recortarlo, extraer su información genética y modificarlo para que los virus que vienen a destruir nuestro cuerpo no puedan destruir nuestro cuerpo. Un poquito de información y de cultura general. Muchas veces pensamos que las enfermedades vienen causadas por las bacterias, y debo de deciros que nosotros pesamos más por las bacterias que existen en nuestro cuerpo que por los huesos y los músculos. Todo está compuesto por bacterias, y la información bacteriana o bacteriológica que produce nuestro cuerpo es el que hace que nosotros estemos ordenados o desordenados. Las bacterias no son negativas, son microorganismos que están dando vida en nuestro cuerpo, ¿sí? Entonces, estas bacterias, justamente el Streptococcus pyogenes, tiene esa capacidad. Cuando se dieron cuenta en 1987 de esta capacidad, comenzaron las investigaciones y llegó un momento que en España don Francisco Juan Martínez Mújica estuvo estudiando esta capacidad que tenía esta bacteria, y se pudo modificar a una bacteria que tiene la capacidad con una proteína que han producido en el laboratorio que se llama Cas9, que hace como si fuese un bisturí. Tiene la capacidad de, como unas tijeras o como un bisturí, se mete la información del cromosoma, porque se dieron cuenta que existían muchas bacterias en nuestro organismo, bacterias normales, que en su secuencia de ADN, el ADN está dentro de la célula, ¿sí?
y es donde está almacenada toda la información de esa célula. Fijaros que dentro del ADN tenemos genes, el gen, y en la información del gen es donde está toda la información que tiene que desarrollar esa célula. Son como las instrucciones de lo que esa célula tiene que hacer. Fijaros que cuando el gen dijéramos, se estropea o no funciona en condiciones o no está haciendo una traducción en condiciones, es cuando existe la enfermedad celular y nosotros comenzamos a enfermar. Y es de ahí también que viene después pues enfermedades degenerativas, como puede ser hasta llegar a un cáncer, ¿no? Como podría ser cualquier enfermedad degenerativa que en cadena va como extendiendo diferentes enfermedades. Fijaros lo que ha hecho esta tecnología de CRISPR, que no hace muchos años, como hace unos 20 años, un científico de la NASA, que justamente creaba bacterias para la NASA, se dio cuenta de la facilidad y de lo económico que puede ser poder modificar un ADN, introducírnoslo en el cuerpo y hacer modificaciones en nuestro ADN. Fijaros lo que estamos hablando, ¿eh? Primero, CRISPR tiene una tecnología que puede o destruir o puede modificar el ADN humano. Estamos hablando en humanos, no estamos hablando en animales, ¿sí? Estamos hablando en humanos. De hecho, esta tecnología CRISPR se está utilizando, por ejemplo, para personas que tienen enfermedades degenerativas a nivel muscular, a nivel de sistema nervioso, y están introduciendo CRISPR, que se pone... Es muy parecido, CRISPR es muy parecido a... no sé cómo explicarlo realmente. Imaginaros la secuencia de ADN, ¿sí? El ADN tiene información de las bases nitrogenadas, el A, T, C, G, que son diferentes combinaciones de letras que cuando se unifican las unas con las otras, se traduce en una información y en unas órdenes de trabajo celular. Cuando llega CRISPR, se mete dentro de esa secuencia de ADN, extrae en los cromosomas las secuencias repetitivas donde está la información de la bacteria que tiene información del virus, extrae, corta, imaginaros la secuencia de ADN, extrae y corta la información y le mete una información de esas bases nitrogenadas ordenadas para darle una instrucción completamente diferente a la célula. Esto ya se ha estado experimentando muchos años en animales y han llegado a poner información cromosomática de una medusa en simios, y son simios hoy en día fluorescentes. O sea, son mutaciones genéticas que incluso están permitiendo a los perros o permitiendo a los animales tener unos volúmenes musculares completamente hiperdesarrollados, como habéis visto estas personas que van al gimnasio, que están produciendo mucho estrés muscular y rompiendo mucho la fibra muscular, se inyectan hormonas, preparando ciclos de hormonación excesiva que acaban hipermusculados. Bueno, pues esto no haría falta con una modificación genética como CRISPR. ¿Qué es lo que están consiguiendo con esto? Por ejemplo, esto se utiliza para los cerdos y para las granjas de animales. Se están haciendo modificaciones genéticas y es tan sencillo como estar pinchando constantemente estas bacterias con CRISPR dentro y con la información cromosomática que queremos cambiar en los animales. Esto también se está haciendo, por ejemplo, para extinguir animales que están produciendo en islas o en países verdaderos desastres. Por ejemplo, en África tienen muchos problemas con la malaria y la malaria viene, se contagia a través de la picadura de un mosquito. Se han hecho modificaciones genéticas a los mosquitos de África para que ellos mismos se extingan y no se puedan reproducir. Imaginar esto, o sea, terminar con toda una familia, por decir, con todo un clan de animales que puedan estar afectando pues a una población de seres humanos. También se está haciendo con ratas, se está haciendo para extinguir esta familia de animales de ese lugar que está pues complicando mucho la existencia del ser humano. Pero resulta que llevamos 20 años con este científico que salió de la NASA, no voy a nombrar, pero si queréis investigar vosotros podéis investigar, donde se ha dedicado pues a fabricar unos kits de CRISPR, de modificación genética, que puedes hacer en el garaje y en la cocina de tu casa.
Así es, y no es para animales, sino que los seres humanos se están modificando a sí mismos para tener más fuerza, más inteligencia, más poder de autosanarse y etcétera. Estamos en un tiempo de transición quiero utilizar palabras conscientes, de mucha información que debe de embonarse en condiciones. Y a mí me gustaría comenzar con una secuencia de videos llamado CRISPR Consciente, porque podemos utilizar esa tecnología sin tener que inyectarnos nada del exterior. Nosotros podemos modificar nuestro propio ADN, no importa el diagnóstico que tú tengas. Y esto es de lo que te quiero hablar en el día de hoy. Hoy te quiero hablar del guardián del genoma. El guardián del genoma es el gen P53. Este gen P53 es el que se encarga de que nuestros genes estén completamente conductivos, ordenados y que la célula sepa qué es lo que tiene que hacer. De hecho, está demostrado científicamente que todas las personas que hemos padecido cáncer o que hemos experimentado cáncer, este gen en concreto está completamente inactivo, se desconecta. Fijaros que hay un experimento muy curioso en el que se estuvo estudiando el gen P53, se extrajo de las células y empezaron a ensayar en tubos de ensayo con estas células cancerosas. Fijaros qué cosa más curiosa. Metieron unas cuantas células cancerosas en un tubo de ensayo lleno de células sanas, y al poco tiempo pudieron observar que las células cancerosas se reordenaban en contacto con células sanas por sí solas y el cáncer desaparecía de su información cromosomática y el gen P53 volvía de nuevo a activarse. Observaron que al fondo del tubo de ensayo se había generado como un líquido plásmico, lo extrajeron del tubo de ensayo y lo metieron en otro tubo de ensayo únicamente con células cancerosas, solamente habían células cancerosas y estas células cancerosas no se reordenaron con este líquido. Extrajeron estas células sanas del tubo de ensayo, volviéndolo a introducir en el tubo de ensayo donde hay células cancerosas y estas células cancerosas vuelven a reactivar este guardián del cromosoma, el P53, se vuelve a reconectar y la célula cancerosa se vuelve a reordenar y se sana. ¿Cuál es la diferencia de estar trabajando con células sanas y células cancerosas en un tubo de ensayo a estar trabajando con la célula cancerosa dentro de un cuerpo humano donde el cáncer se sigue expandiendo? Y esto es de algo que os quiero hablar en este primer programa de CRISPR Consciente para que podamos entender que nosotros podemos modificar desde nuestra farmacia interior, desde nuestra conexión con la electricidad, estos genes. Lo primero que os quiero hablar es de que existe una medicina llamada medicina del futuro, llamada medicina cuántica, y en esto me he formado para tener una experiencia en lo que os puedo hablar. Nuestras células no funcionan con alimentos. Esto es un gran error y una gran desconexión de estos tiempos de ignorancia del ser humano. Nuestras células funcionan con electricidad. Es por esto que cuando nosotros tenemos alimentaciones, nos nutrimos o creemos que nos nutrimos o comemos en nuestra casa con una alimentación a base de alimentos químicos, a base de alimentos alterados genéticamente, estos se llaman alimentos transgénicos, frutas, verduras, cualquier tipo de aguas que estemos tomando en nuestra casa que están alteradas transgénicamente o que las aguas están llenas de cloro o de tóxicos. Nuestras células no pueden pensar con coherencia porque la célula piensa y funciona con electricidad. Esa es la diferencia entre la medicina tradicional, que nos habla de la bioquímica y de la química corporal, a la medicina cuántica, que nos habla de campos electromagnéticos de las células y de nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo no funciona con alimentos, sí funciona con alimentos que han recibido prana, y ahí está la modificación genética. Os quiero hablar qué es lo que han hecho desde la Revolución Verde de los años 50 y pico, 60, que se quedaron los gobiernos con grandes cultivos de alimentos, según ellos porque iban a terminar con el hambre en el planeta. Y aparte que iban a terminar con el hambre en el planeta, se dedicaron a alterar genéticamente las verduras y las frutas. ¿Y esto para qué? Para que no puedan absorber el prana solar.
Además, rompen el ciclo de maduración de estos alimentos, creando alimentos de plástico. ¿Cómo sé que una fruta está alterada transgénicamente? Porque no tiene el sello de orgánico, biológico, porque además están llenos de pesticidas y de plásticos que parecen frutas tan bellas por fuera. Me recuerdan a la manzana de la bruja de la Bella Durmiente, que le presenta esa manzana tan apetitosa, ¿no? Llenos de petróleo por fuera para que esa manzana pueda durar mucho más tiempo. Además, como no han recibido luz solar, su capacidad de oxidación es mucho más lenta, pero estamos comiendo alimentos vacíos de energía solar, que es electricidad. Nuestro cuerpo funciona con electricidad. Y hoy os va un dato muy curioso. Una célula nuestra está funcionando a 9 volts, ¿sí? Como prácticamente es la misma cantidad de electricidad, amperaje, voltaje y resistencia de la electricidad que fluye por nuestra casa o de la batería que hace que un coche se mueva. Cada célula, imaginar. De hecho, está demostrado que cuando baja de 100 microamperios la electricidad de la célula, que lo podremos llamar energía vital, pero es electricidad, al fin y al cabo, esa energía, a las pocas semanas esa persona se muere, menos de 100 microamperios por segundo. Imaginar la importancia que tiene la electricidad en nuestras células, que es lo que hace que nuestros genes tengan la suficiente energía para poder procesar la información, hacer la traducción genética. Algún día os hablaré bien del ADN para que podamos comprender qué hacen estas bases nitrogenadas, cómo el ADN funciona, el ARN, que es tan importante, que es el mensajero del ADN y es el que va a permitir que la secuencia de ADN pueda unirse con ese ARN. Esto lo hacen las proteínas llamadas ribosomas, que las proteínas son impresionantes, son las reinas de la fiesta en el cuerpo, porque una proteína permite a la célula hacer reacciones químicas, permite la mitosis, que es partirse en otra célula antes de deshacerse o de pasar la apoptosis. O sea, las proteínas es la base de la energía, de todo el trabajo de la célula, y no viene por la carne animal. Las proteínas vienen a raíz de cierto microamperio por segundo. O sea, nuestro cuerpo puede producir sus propias proteínas, puede producir su propia nutrición si nosotros sabemos conectar con esta información pránica, con esta energía, ¿sí? Eléctrica. Necesitamos estar eléctricos. ¿Y qué es lo que le da la electricidad al cuerpo? Todo suplemento alcalino. El limón nos da muchísima electricidad, y cualquier material piezoeléctrico, que podrían ser los minerales, que podrían ser las sales de mar. La sal de mar es buenísima para poder aumentar todo esto, y evidentemente entender un poquito cómo podemos aumentar los aniones, que son cargas iónicas que nos permiten estar eléctricos, que los recibimos de la naturaleza, del contacto con una cascada de agua y etcétera. Volviendo al tubo de ensayo, ¿por qué en el cuerpo el cáncer no puede encontrar la misma sanación tan rápida? Os estoy hablando de cuestión de horas, que en ese tubo de ensayo la célula cancerosa se reordena al estar en contacto con células sanas. ¿Y por qué en el cuerpo humano no está ocurriendo esto? Por eso nos llamamos en estos siguientes series de videos que vamos a hacer CRISPR consciente, porque nos estamos olvidando que dentro del cuerpo fluye una conciencia unificada a un alma. El alma es el carácter de la persona que porta de la información genética transgeneracional, y que hay que trabajar estas sanaciones con todas sus dimensiones interconectadas y trabajando al unísono. Dimensión mental, que podemos hablar conciencia o mundo espiritual, pero vamos a hablar de que la mente tiene una capacidad autorreflexiva, autoanalítica. Este autoanálisis tiene que ir unido al alma. El espíritu tiene que ir unido al alma, y el alma es lo mismo que el carácter o la información cromosomática, es lo mismo. El ATCG, que están todas en esas combinaciones de codones. Los codones son las diferentes secuencias repetitivas de este ATCG que se va combinando, y además cada una de estas bases nitrogenadas del ATCG, la adenina, bueno, todas estas bases nitrogenadas, que hablaremos en otro vídeo porque no me quiero extender, están hablándonos del libro que porta, de la información que porta cada ser humano, toda la información transgeneracional que portas y lo que tú vas a vivir.
Entonces, es muy importante que entendamos que ese tubo de ensayo es el cuerpo y que para que las células estén sanas, hoy os quiero hablar de este gen que es el guardián del genoma llamado P53. Fijaros que para poder modificar, y ahí va esta primera secuencia de CRISPR consciente, ¿sí? Para poder modificar y traer esas tijeritas y empezar a modificar esa secuencia de ATCG, que la enfermedad viene porque en esa secuencia del ADN, de nuestros cromosomas, hay una letra que se cuela, que es una información vírica o es una información desordenada, dentro de la información de esa bacteria o de esa célula que formó el ADN, hay una letra que no corresponde y eso va a generar, en el momento que se reconecte y que se prenda, va a generar que empecemos a producir una desarmonía y una desconexión celular. Y hoy os quiero hablar de cómo podemos mantener a este guardián del genoma bien prendido. Está demostrado que podemos modificar nuestro ADN simplemente con frecuencias de sonido y de luz. Anteriormente, uno de nuestros expertos y entrenadores que acaba de estrenar en Comunidad Cristal Fractal, Sergio García, que le mando un gran abrazo, es un gran hermano de camino y gran amigo que lo amo con todo mi corazón, nos está hablando de cómo realmente la frecuencia y la vibración afecta a nuestras moléculas y afecta directamente a nuestro ADN. De hecho, hay ciertos científicos y ciertas pruebas científicas que han demostrado cómo nuestro ADN puede mutar completamente cambiando su frecuencia y su vibración, emitiéndole frecuencias, y eso es la medicina cuántica. La medicina cuántica trabaja a través de una interfase cuántica, emitiendo frecuencias e información en un feedback, que es como pregunta y respuesta a las células y al cuerpo, donde se reordena completamente esta información. ¿Qué es lo que hace que el gen P53, el guardián del genoma, se desarmonice? Vivir en guerra. Y esto es un mensaje para todos aquellos que nos hemos llegado a sentir o que nos podemos sentir todavía guerreros de la luz o guerreros de Dios, que bueno, pues esto me recuerda mucho a la Santa Inquisición, ¿no? O esas batallas épicas por defender los dioses, ¿no? Yo creo que ya estamos llegando a un tiempo en el que creo que todos los que estamos conectados, me pones un 1 si estás de acuerdo conmigo, ya hemos aprendido de la guerra, hemos entendido todos qué es la experiencia de vivir en guerra y de vivir en constante pelea y en constante conflicto con nuestros seres amados, con el trabajo, con el sistema, con las guerras de países. Hemos aprendido, y cuando digo hemos aprendido es, ya nos hemos llenado y colmado de esta experiencia para decir estoy harto de vivir en conflicto. Me pones un 1 si estás harto de vivir en conflicto, porque cuando uno está harto de comer carne putrefacta, cuando uno está harto de envenenarse, cuando uno está harto de beber alcohol, harto de fumar, harto, llega un día que te levantas y dices, como dicen aquí en México, iba a decir, no voy a decirlo, pero ¿no? Que se vaya ya esto, voy a cambiar porque estoy harto. Entonces, lo que hace que el P53 se desactive es vivir en conflicto y en guerra constante. No somos guerreros de la luz, aquellos que ya hemos recordado. Nosotros somos los portadores de una paz, portadores de la paz, porque hemos aprendido a ser guerreros en vidas anteriores y en tiempos anteriores. ¿Qué es lo que hace que este gen se apague? El ego más el orgullo. Vivir en estado de, a mí, o sea, todo me lo hacen a mí, yo soy el víctima, constantemente en ese orgullo. Yo más orgullo es igual a resistencia de la electricidad, y quiero que entendamos lo que es amperaje, lo que es voltaje y lo que es resistencia, ¿sí? En otros vídeos voy a hablar de estos conceptos, pero hoy os quiero hablar de lo que es la resistencia de la electricidad. Cuando en un cable hay mucha resistencia, más de la que puede soportar ese cable, acaba pelándose y estalla, se quema y no sirve para nada. Ya deja de ser tan conductivo de electricidad, hay como un cortocircuito. Entonces, cuando tú le metes a una resistencia demasiada carga de orgullo y de vivir en conflicto, entonces se bloquea la energía, no funciona. Y ahí el P53 se desconecta. Esto es igual a vivir estresado.
¿Y qué es lo que hace que este gen P53 se pueda volver a activar? Y aquí es donde va a entrar la tecnología CRISPR, que es lo que quiero que entendáis. Vivir en revelación constante. Cómo una persona tiene revelaciones, es decir, comprendió y entendió, algo se activó, pues yo he podido comprender esto. Lo que necesitamos es descanso celular. Necesitamos estar descansados para que se active el yo, el ego, más la sabiduría interna. No hablo de conocimiento y entendimiento, ¿eh? El conocimiento es algo que se adquiere a través de un estudio, que es necesario a través de aquello que os apasione. No hablo de eso. Hablo de una voz interna, que llega un momento cuando estás harto de comer pollo frito del Kentucky, por ejemplo, ¿eh? Ya estás harto, llevas 2 meses comiendo este pollo frito, ya no te apetece nada más. Y de repente te pones a investigar y te das cuenta que las grasas y las mantequillas y ese pollo ahí todo putrefacto, muerto, lo único que está haciendo es enfermarte. ¿Por qué? Porque tu cuerpo no funciona con carnes animales. De hecho, no tenemos un intestino como el de los animales carnívoros, que el tracto del intestino grueso y el intestino delgado son tan cortitos que no se hace la carne que comen de un animal vivo. Eso es lo que os quiero comentar. Un animal es carnívoro cuando se come al conejo vivo. Decidme, ¿quién de vosotros está viendo un plato de sandía recién cortada y ve un conejo vivo y se tira la yugular del conejo a comérselo hasta con pelos? ¡Nadie! Porque no comemos animales. Nuestra naturaleza es comer energía eléctrica. Todo lo que nos da electricidad, no carnes muertas. Lo que pasa es que te lo ponen en una tablita así todo plastificado, tú estás tan feliz comiéndotelo porque, como te ha dicho el médico, que eso tiene proteínas y tiene vitaminas, pero no tiene nada de eso. De hecho, el brócoli, de hecho, las algas de mar, de hecho, las setas y los champiñones tienen muchísima más proteína que un bistec de carne de caballo o un bistec de vaca. O sea, no tiene nada que ver. Por lo tanto, el yo más la sabiduría, que es la revelación, cuando tú estudias tu cuerpo y dices, wow, o sea, me apetece empezar a comer mejor, me apetece hacer un ayuno, me apetece desintoxicarme. Empiezas a tener revelaciones y sabiduría de cosas que ni siquiera antes entraban en tu mente porque estabas lleno de tóxicos hasta arriba, por ejemplo, ¿no? El yo más sabiduría es igual a fluir, un fluir, o sea, ya no estás tan resistente de que pasen las cosas como tú quieras. Aquí dejas que las cosas pasen más un poquito de resistencia. ¿Por qué resistencia? Porque muchas veces nos va a apetecer comer, cuando acabamos de empezar a purificar nuestro cuerpo para estar más eléctricos, nos va a apetecer a lo mejor comer un poco de carne de cerdo o un poquito de jamón, y hay que poner un poquito de resistencia, no una resistencia que te haga daño, pero sí una resistencia que esa voz interna, decirme cuántos de vosotros me pones un 2, si tú muchas veces has ido a la nevera a coger una manzana y te has encontrado el pastel del cumpleaños de tu hijo, la cosa esa que está, y algo en tu interior te dice, agarra la manzana. ¿Habéis escuchado alguna vez esa voz interior que antes de nada te está diciendo, a por la manzana, no mires el pastel? Pero después de esa vocecita chiquitita de Pepito Grillo, aparece un pensamiento de, ¡guau, madre mía, el chocolate! ¿Y cómo me voy a poner? Empieza a salivar ya porque te estás acordando y al final agarras el pastel de chocolate y te lo... Pero, ¿escuchaste esa voz interior? Me ponéis un 2 si alguna vez has escuchado esa voz interior. Esa es la voz de la sabiduría. Cuanto más le permitas a esa voz de la sabiduría ejercer un poquito de resistencia para ir por donde te dice esa voz de la sabiduría, que muchos llaman intuición, entonces es cuando esa resistencia se convierte en una resistencia armónica, porque te sientes bien, porque tú te estás haciendo bien a ti mismo y bien a los demás, ¿sí? Hay que escuchar esa voz interior, que a veces retumba en todas partes y que emana desde lo más profundo de nuestro corazón, y no del corazón solamente del que palpita aquí, de nuestros corazones celulares, de nuestros cromosomas. Gracias, muchas gracias, Elena, por ese 2. Así que solamente este guardián del genoma P53 podemos volver a reactivarlo y modificar nuestra información cromosomática a través de un descanso celular. Y yo te pregunto, cuando tú te sientas a descansar, ¿eres capaz de dejar tu energía completamente en vacío, en blanco? No pensar, permitir que pase unas cuantas horas sin importarte qué es lo que tenga que ocurrir y nutrirte de un árbol, del sol, de poder descansar, de no pensar que tienes que trabajar ni preparar nada para los niños. Un descanso celular no es un descanso de tumbarte en un lugar media hora, no.
son diferentes dimensiones que son las que implican una sanación. La dimensión mental, la dimensión emocional, la dimensión física y la dimensión de la conciencia, que es la conciencia de revelación. Y todas esas dimensiones deben estar en vacío, en un estado de contemplación. Cuando yo contemplo algo, aquí presente, en el estado de presencia, contemplar un árbol, contemplar la hormiguita que aparece por al lado, solamente contemplar. Llega un momento que dentro de ti hay una conexión con esa voz interior que si antes hablaba como papito grillo, de repente te habla poderosa. Y esa sabiduría interna se hace cada vez más fuerte para que tú puedas atraer lo mejor a tu vida. Porque ese es el secreto del mayor imán de la prosperidad y la abundancia de todo lo mejor hacia cualquier ser humano. Darle cada vez más espacio a esa sabiduría que durante muchos años le hemos llamado Dios Padre Madre y que realmente es una esencia que portamos dentro de nosotros, que es escuchar nuestros genes, vibrar desde nuestro gen. Así que hoy me gustaría hacer un pequeño llamamiento a aquellas personas que estéis investigando la tecnología de modificación genética y que antes de que nos inyectemos cualquier experimento en nuestra casa, primero nos pongamos a estudiar nuestro cuerpo, porque a través de un ayuno prolongado, a través de una constante purificación y desintoxicación de nuestro cuerpo, la modificación genética se hace en conexión con la fuente o ese fluido de electricidad que está presente, omnipotente y omnipresente en todas partes. No soy de ninguna religión, ni soy de ninguna secta. Únicamente os estoy hablando de datos científicos que podéis verificar en San Google, que ahí podéis encontrar toda la información. Y aquellos que ya estéis de verdad investigando un poquito cómo es nuestro funcionamiento, sabéis que estoy hablando de verdad. La modificación no es desde el exterior al interior, es desde el interior hacia el exterior. Cuando nosotros modificamos nuestro cuerpo para poder ser más fuertes, hablo de modificación genética, para poder ser más inteligentes, para poder... Estamos yendo al revés, ¿sí? Es muy importante que entendamos que todo fluido ordenado y en armonía debe de darse desde el interior, la conexión con nuestra información interior, esa vocecita que escuchamos, y que de ahí se dé toda esa modificación genética. Pues llevamos 20 años que hay muchas personas que están recibiendo el kit CRISPR en sus casas, llamados biohackers. Biohackers que están experimentando con seres humanos, que están haciendo modificaciones genéticas para personas con problemas de SIDA, con problemas, creyendo que pueden modificar. Y lo único que pueden hacer es que el cuerpo al final se vuelva completamente inmune a virus que no es el SIDA, porque el virus del SIDA no existe, no está aislado, no está fotografiado. Son diferentes enfermedades desde la antigüedad, tuberculosis, neumonías, que dan positivo en estos test llamados SIDA, pero es una... Quiero utilizar palabras conscientes. Es una desconexión de la mente planetaria, que solamente lleva a vender fármacos llamados retrovirales que fueron inventados antes de que existiera el virus del SIDA, que ni siquiera está fotografiado, no existe el SIDA, y están queriendo hacer modificaciones genéticas que al final van a hacer al cuerpo completamente inmune a ciertos virus que con una buena desintoxicación desaparecen. Yo conozco personas que han desaparecido el virus del SIDA y la hepatitis en cuestión de un mes, 2 meses de su organismo, porque el SIDA es como si fuese una tuberculosis, ¿sí? Y podéis informaros en Google, y el cáncer no mata, es una... información celular que de la misma manera que muta de una manera y se vuelve esa célula anaeróbica, es decir, que sus funciones se vuelven del revés, puede volver a volverse aeróbica si encontramos estas dimensiones que os he hablado antes en un mismo fluido de trabajo. Y os habla una persona por experiencia. Es por esto que es importante que entendamos que todos los biohackers que estén queriendo hackear su cuerpo con modificaciones genéticas, modificando ADN en sus casas, sean conscientes de lo que están haciendo y que entiendan que primero hay que comprender cómo funciona nuestro cuerpo, ampliando las informaciones, no solamente las que tenemos en las universidades de medicina actuales y la información que nos ha dado el sistema, sino
de verdad conectaros con premios Nobel que demuestran que nuestro cuerpo es alcalino por diseño. Albert Szent-Györgyi, premio Nobel por el descubrimiento de la vitamina C. Él dijo que nuestro cuerpo es alcalino por diseño y lo que es alcalino no envejece y no enferma nunca. No se puede desarmonizar nuestra información cromosomática, no se puede desordenar, porque si estamos completamente eléctricos y oxigenados, también premio Nobel Otto Warburg, descubrimiento sobre el porqué del cáncer y cómo se puede solventar. Nos hablaba de que el oxígeno es el gran alcalinizante del cuerpo y que un cuerpo bien oxigenado jamás puede coger ningún tipo de enfermedad degenerativa, ni mucho menos el cáncer. Pero que el azúcar y que la alimentación completamente antinatural hacen que nosotros estemos desarrollando todo ese tipo de conflictos. Pero falta información. La mente también tiene que ver con todo esto. La mente es la vasija de los pensamientos. ¿Qué pensamientos portas? ¿Qué emociones portas? ¿Y qué alimentación y productos le pones encima de tu piel? Y llevamos muchas generaciones recibiendo impactos tóxicos que se pegan en el cromosoma del óvulo y del esperma y generación tras generación estamos pasando lesiones cromosomáticas. Y no quiere decir que no las podamos reparar. Podemos repararlo con la tecnología CRISPR consciente. La ciencia siempre tiene que ir unida a la conciencia del espíritu o a la conciencia de la mente. ¿Y cómo podemos llenar la mente? Es por esto que es muy importante que entendamos que hace falta pasar por lugares que nos den información cristalina y nítida sobre esto. Así que Casa Cielo Cristal es el nuevo espacio para aquellos que verdaderamente queráis modificar vuestra información cromosomática, vuestro ADN, desde la conciencia y entendiendo cuál es el funcionamiento real de nuestras células. Nuestras células funcionan con electricidad y con energía pránica, no funcionan con alimentos. Es por esto que es importante que volvamos a conectar con la naturaleza de lo que verdaderamente es nuestro cuerpo y con la naturaleza de lo que verdaderamente es lo que puede modificarlo todo. Y aquí os voy a decir algo. Únicamente la conciencia cósmica y universal que hemos llamado Gran Espíritu, Dios Padre Madre, es el gran arquitecto. Y si nos desconectamos de este fluido de información, vamos a autodestruirnos todos. Es por esto que cualquier modificación genética que se haga desde la casa de quien sea, siempre esté unificado a este fluido de información. Meditación, desintoxicación, eso es muy importante. Y ningún kit de modificación genética te puede dar lo que ese fluido de información llamado fuente o esencia puede modificar en tu ADN, porque eso eres tú en tu interior. Bueno, hemos llegado a la finalización de este CRISPR Consciente, este primer programa de CRISPR Consciente. No sé si tengamos algo por ahí que hablar. Pregunta, ¿qué opinas de la alimentación cruda vegana? Ajá, bueno, esa es de las mejores, la alimentación crudivegana es de las mejores que hay, pero también tenemos que ser conscientes de que tenemos que buscar frutas y verduras crudas, todo lo que vayamos a estar comiendo crudo, que no haya recibido pesticidas y que no haya recibido una modificación genética, o sea, que sean alimentos transgénicos. Es por esto que es muy importante que cuando ya empiezas con una alimentación cruda y vegana, de verdad muy importante que estos alimentos estén cargados al sol. Incluso que antes de comértelos los saques un poquito al sol para que reciban el sol. Si vives en un lugar donde no hay sol, recuerda que tu ADN es materia estelar. Tu ADN es la misma composición que nuestro Sol del sistema solar, tiene la misma composición y la misma energía y la misma electricidad. Si aprendes a canalizar esa energía como con un reiki o con una oración y pones tus manos en los alimentos, te vas a dar cuenta que ese alimento te va a cargar de una energía diferente. Parecen tonterías. Yo sé que lo que estoy diciendo a muchas de las personas que me estáis viendo vais a decir, esta tipa está completamente loca. Pero está demostrado que la imposición de manos quita dolores. Y si no, pregúntate por qué cuando te caes lo primero que haces es ponerte la mano en el lugar donde te diste el golpe. ¡Ay! Y te pones. O te diste con el dedo. Y lo metes en la boca. No es casualidad. Nosotros conducimos una electricidad y conducimos una energía que podemos parar el dolor. Y si no, pues pregúntate por qué las madres cuando están con sus hijos constantemente están poniéndole las manitas cuando algo le ha dolido y le pones la manita. Realmente hay algo que tenemos
que descubrir en nosotros y recordar de nosotros. Así que en la alimentación crudivegana, yo he estado haciendo aquí un ayuno de 21 días y finalicé con crudos. Y de verdad, pues, te sientes súper enérgico. Hice una limpieza hepática, o sea, yo estoy completamente cargada de energía, ha desaparecido el virus de mi sangre, estoy completamente sana, paró completamente el sangrado del útero y otra vez que vuelvo completamente fuerte a darle con todo. Y fijaros que yo siempre he utilizado los mejores productos alcalinos, vitaminas, nutrición celular, nada de eso sirve cuando traemos cargas de tóxicos transgeneracionales muy fuertes, ¿eh? Eso es importante. La desintoxicación es vital y saber cómo hacerla y estar custodiado para hacerla, porque podemos incluso pues, quedarnos en el intento, deshidratarnos. Es muy importante hacerlo con doctores especializados en lo que es dejar de comer durante muchos días y os vais a sentir de perlas. ¿Alguna pregunta más? ¿Todo ya? Muy bien. Pues muchísimas gracias a todos los que habéis estado aquí conectados conmigo. A partir de ahora vamos a hablar de esta secuencia de CRISPR consciente. Os voy a dar mucha información de cómo podéis modificar vuestro ADN por vosotros mismos, pero conociendo realmente cómo funciona el cuerpo y conociendo que el poder de la mente prima sobre la materia, pero una mente que pueda fluir bien en un cuerpo. Y para eso os voy a dar todas las técnicas y todos los tips. Acá una pregunta importante. ¿Qué opinas del agua en la botella ahora, puesta al sol? Ah, sí, por supuesto. Las aguas cargadas al sol, eso es maravilloso. Cargar las aguas que vamos a beber al sol, o sea, el sol puede matar bacterias, el sol es, vamos, es un antiséptico impresionante. Además, cuando nos da en el cuerpo y sabemos tomar baños de sol, podemos producir infinidad de vitaminas, infinidad de bacterias positivas, armónicas para nuestro cuerpo. El sol es maravilloso. Iremos hablando poquito a poco en esta secuencia de vídeos, no solamente yo. CRISPR Consciente va a estar pues apoyado por estos médicos misioneros en el que vamos a ir conectando cada vez uno para poderos dar información de cómo podéis utilizar esas tijeras maravillosas para cortar vuestro ADN, cambiar esas secuencias y poder localizar vuestras propias informaciones cromosomáticas desarmonizadas. Y os quiero recordar algo, antes de que el ADN se grabe, hubo un pensamiento que lo grabó. Entonces, si aprendemos a trabajar desde el pensamiento, desde la mente, unido a la emoción y unido a darle al cuerpo lo que precisa para que eso baje, porque ese es el gran problema de las personas conscientes actualmente. Mucho aire, mucha meditación, pero no bajan al cuerpo y al escenario de vida. Todos quieren huir, meditar, no tener relaciones conflictivas, no quieren desarmonizarse, mucha paz, pero luego llegan, pero se desarmonizan. Si te desarmonizas es porque no estás trabajando donde te corresponde, que es en el escenario de vida. Hay que bajar al cuerpo todo lo que nosotros estamos meditando. Y eso es lo que CRISPR Consciente nos va a dar en esta secuencia de videos. Cómo podemos bajar a nuestras células todo lo que estamos trabajando con meditación, con oración, con buenos deseos, con decretos, con números, Grabovoi. Cómo lo podemos bajar al cuerpo en un instante. Eso vamos a estar haciendo todos juntos de la mano. Así que, bueno, ahora vamos a pasar a la fanpage de Comunidad Cristal Fractal, porque realmente una de las grandes energías de la conciencia cósmica y universal para que podamos modificar nuestro ADN con este CRISPR consciente es la astronomía unida con la astrología. No te pierdas el siguiente programa en Comunidad Cristal Fractal fanpage para que podamos tener este siguiente contacto con la nueva astrología de Ari. Y os explicaré después por qué es la nueva astrología de Ari. Un besito para todos, hemos tenido un montón de conectados, os mando un abracito enorme, muy importante que ahora cuando os vayáis a conectar nos pongáis vuestra fecha de nacimiento porque os vamos a hacer una lectura de carta astral. Hoy vamos a leer las últimas energías que tenemos de Capricornio porque estamos a punto de entrar en Acuario y me siento muy feliz de todo lo que estamos trabajando conjuntamente. He recibido muchas informaciones de personas que se están desintoxicando en este tiempo porque este tiempo es el de la desintoxicación Capricornio y no nos hemos pasado ningún día de conexión en no estar avisando de la importancia de desintoxicarnos, tanto física como mental como emocionalmente. Besitos para todos y nos vemos ahorita mismo en Comunidad Cristal Fractal fanpage. Dale a me gusta y estate en directo, que vamos a estar hablando de temas súper importantes. Bye, gracias.